Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vídeo que voy a dedicarle a un libro. Bueno, si me seguís en Instagram ya sabéis que allí pues muchas veces voy comentando pues algunas cositas en las historias y todo esto. Entonces recientemente os hablé de que me había empezado a leer el libro de Paz Padilla, El humor de mi vida, que tengo que decir que en muchas librerías está el agotado, que yo he flipado, que en muchísimas librerías esté agotado. Yo en mi caso pues lo he comprado por Amazon, sí que tarda como un par de días en llegar o tres, creo que me tardó, pero bueno, por Amazon lo he podido conseguir, básicamente lo podéis conseguir pues eso, metiéndose en Amazon, pero bueno, igualmente en la cajita de información pues os dejo el enlace al libro por si queréis comprarlo, aunque bueno, yo es que en mi caso en tiendas que tengo cerca de libros no lo encontré, entonces bendito Amazon. Pude encontrarlo, además que la propia Paz lo anunció en su Instagram, que por fin lo teníamos disponible en Amazon, que no estaba disponible desde el minuto 1 que ella dijo que lo publicaba, dejó de estar no disponible. Así que bueno, pues ahí si lo queréis lo tenéis en la cajita de información, el enlace para que podáis conseguir el libro. Voy a empezar hablando de quién es Paz Padilla, por si algunas personas que me estáis viendo pues no sois de España y no sabéis quién es Paz Padilla. Paz Padilla es una presentadora, humorista, actriz, escritora. Paz es muy graciosa, yo la llevo siguiendo muchísimos años, pues desde que estaba en Crónicas Marcianas, pues imagínate que era un programa aquí español, pues imaginaos cuánto hace de Crónicas Marcianas, 20 años. No lo sé, pero bueno, Crónicas Marcianas, Mis Adorables Vecinos, en Aladina. Bueno, que básicamente soy muy fan de Paz Padilla. Que la he seguido en todas las series que ha hecho, en los programas que ha presentado, en los que ha aparecido. La verdad que a mí es una persona que me transmite mucha alegría, mucha positividad y no sé, me hace mucha gracia el humor que tiene, porque en su humor es un poco como yo soy de la opinión de que el humor no tiene límites, siempre y cuando lo hagas desde el respeto. El problema es que hoy en día, aunque tengas respeto, hay ciertas cosas que no puedes hacer humor porque la gente se lo toma mal. Entonces, por eso ya que, por ejemplo, en YouTube, pues no puedo acabar de ser yo al 100% porque, sinceramente, muchos vídeos serían... me los bloquearía YouTube o me denunciaríais por el tipo de humor que tengo, porque yo tengo un humor muy negro, las cosas conforme son. El año pasado, Paz Padilla, en el mes de enero o febrero, no me acuerdo exactamente cuándo fue, falleció su madre, Lola, que por suerte en España hemos tenido la suerte de poderla escuchar hablando cuando ha entrado en Sálvame, y no solamente eso, sino que pudimos verla cuando Paz estuvo en tu casa o en la mía, no me acuerdo cómo se llama, el programa de Bertín en Telecinco, que apareció su madre y era una mujer súper graciosa. Además, Paz Padilla muchas veces había hablado de muchas anécdotas con su madre, de cuando en un cumpleaños suyo le contrató un voice, no sé, la verdad que esa señora cuando la veías en el programa de Bertín o por ejemplo entrando en Sálvame, la verdad que se le veía una mujer tan tierna y tan divertida, la verdad que era muy divertida. Entonces, pues Paz, si no recuerdo mal, en enero o febrero fallece su madre y unos meses después, yo creo que básicamente en España entera, porque fue así, nos impactó de golpe leer la noticia. Yo me acuerdo de despertarme y leer la noticia que el marido de Paz Padilla había fallecido de cáncer. Y claro, yo me quedé un poco impactadísimo porque es a modo de... O sea, ¿cómo es posible que nadie se enterara de nada, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie supiera nada, ¿no? Porque hoy en día ya sabemos que en cuanto las revistas saben lo más mínimo, de repente lo publican. Y claro, te impacta muchísimo porque Paz Padilla no sé cuántos años puede tener, 50, 50 y pico años, también Antonio pues era muy joven. Y claro, de repente yo creo que fue un impacto generalizado de decir, ostras, pero ¿qué ha pasado? Meses después, Paz Padilla se sentó en el programa Sálvame Deluxe, que lo podéis ver todos, no sé si del extranjero también lo podéis ver, que lo tenéis en mi tele y en Telecinco también lo tenéis. Y entonces ella se sentó y dio una entrevista que yo creo que dio una de las mejores entrevistas que yo creo que he visto en televisión relacionadas con el tema pues, de haber perdido a un familiar. Y en general una de las mejores entrevistas que yo he visto a una persona en televisión, porque de repente vimos en Instagram, por ejemplo, Paz Padilla colgó una despedida que le hicieron a Antonio en la playa, si no recuerdo mal, Zara de los Atunes creo que es. Bueno, que se le hizo una despedida en una playa en la cual pues los familiares bailaron una canción y se despidieron así de Antonio. Y claro, y eso a mucha gente le impactó un poco y no entendía cómo se podía hacer eso, ¿no? Cómo podías estar bailando si eras viuda, ¿sabes? Es como si alguien ha muerto porque de repente estabais bailando en la playa. Eso a mucha gente no lo comprendió. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se sienta Paz Padilla en el Sálvame Deluxe, de repente yo creo que dio una entrevista que ya en ese momento te dio que pensar un poco en cómo
enfrentamos la muerte, ¿no? Quiero decir, ella te empieza a contar el camino que ella ha hecho a raíz de enterarse de la enfermedad de su marido, ese camino que ha hecho en descubriendo, leyendo y demás. Entonces, básicamente, este libro, El humor de mi vida, va sobre eso. Este libro te cuenta básicamente su historia de amor con Antonio. Es muy divertido el libro, hay que decir que vas a reír y vas a llorar, y es cierto que ríes y lloras. Yo antes de comprármelo, leía opiniones de la gente y mucha gente decía que llorabas, que reías, y yo pensaba, bueno, tampoco será para tanto, porque a mí un libro ni me ha hecho reírme a carcajadas ni me ha hecho llorar, la verdad. Y tengo que decir que sí, o sea, que te ríes muchísimo porque este libro es Paz Padilla, con su humor brutal. O sea, te ríes muchísimo porque te cuenta anécdotas con Antonio en una de sus bodas, por ejemplo, en la India. Te cuenta anécdotas, por ejemplo, de Lola. Y es muy divertido. Entonces, te cuenta su historia de amor con Antonio. Y luego hay una cosa que también me tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo, y es que Antonio en verdad en televisión no lo habíamos visto muy poco, quiero decir, solamente lo habíamos visto en fotos, las fotos que subía Paz a su Instagram, o fotos en Sálvame cuando se casó, pero tengo que decir que cuando tú lees el libro, a mí hay una cosa que me ha sorprendido, y es como que me da la sensación como que conociera a Antonio. O sea, es una cosa muy rara porque estás leyendo el libro y Paz te está hablando de Antonio de una manera que lo sientes como si fuera tu amigo. Es como, no sé, como si de repente Paz, al escribir lo que ha escrito, de repente conociéramos un poco a Antonio, ¿no? Cómo era Antonio, de divertido, o de ella era la más loquita y él era más relajado, no sé, pero me gusta mucho como las anécdotas que cuenta, y como que nos deja ver un poco cómo era Antonio, la verdad. Y me ha gustado mucho eso. Y el libro básicamente pues va de eso, te cuenta un poco su historia de amor, muy por encima obviamente, pero bueno, te cuenta un poco pues que ellos pues fueron pareja desde muy jóvenes, luego lo dejaron, luego se volvieron a encontrar, que esto, bueno, si habéis seguido a Paz Padilla, pues muchas de las cosas ya las contó en televisión, pero bueno, llega el momento en el cual pues le diagnostican a Antonio el cáncer, y a partir de ahí Paz Padilla empieza a hablar de la muerte y de todo lo que ella ha ido descubriendo a lo largo o sea, desde que le diagnostican la enfermedad a Antonio, pues todo el recorrido que ella ha hecho, pues hablando con psicólogos, leyendo muchos libros, informándose sobre la religión, incluso sobre física cuántica, que lo dice ella aquí. Claro, es como que te empieza a hablar de la muerte en diferentes aspectos, ¿no? Cómo se viven en diferentes países, lo que opina la ciencia de la muerte, de las moléculas, las partículas y todo esto. Y la verdad que una de las cosas que me ha gustado muchísimo del libro, yo creo que hay dos maneras de leer el libro. Una de ellas es buscando el morbo, que no lo vais a encontrar. Quiero decir, obviamente hay momentos muy duros. Hay un momento muy duro cuando ella habla después de fallecer Antonio y ella comenta una cosa que pasa en su jardín. Quiero decir, hay momentos duros, obviamente hay momentos duros. Hay momentos, sinceramente, que yo me he emocionado, que es una cosa que, claro, tú lo estás leyendo y estás viendo a Paz Padilla como si te lo estuviera contando. Entonces, claro, de repente leer ciertas cosas es como, wow, ¿sabes? Y te pones en la piel de ella y nunca vamos a entender lo que es eso. Yo creo que solamente lo entenderá la gente que haya pasado por eso, pero es como, wow, o sea, te impacta mucho algunas cosas porque Paz es muy sincera, muy cruda en lo que cuenta. Básicamente este libro lo puedes leer de esa manera, un poco de buscando el morbo detrás de la historia de Paz Padilla, y pues ahora es viuda y a ver lo que me cuenta y a ver el sufrimiento. O puedes leerlo obviamente pues como un libro que ella pues te explica y te habla un poco de su proceso. O yo creo que hay otra lectura que se puede hacer, y es obviamente leerlo con la mente abierta a recibir la información que Paz Padilla te va a contar. Porque Paz Padilla te va a contar mucha información de lo que opinan psicólogos, de lo que opina la ciencia, de las religiones, cómo se vive. Y entonces, yo por ejemplo, mi visión de la muerte, yo tengo miedo a morirme, ¿vale? Más que, fíjate, más que miedo a morirme, es miedo a dejar de existir. Es como, me gusta tanto vivir que no quiero dejar, ¿sabes? No quiero dejar esto, no quiero irme de aquí. Quiero quedarme aquí de por vida. Obviamente eso sabemos que no es así, y todo el mundo sabemos que tarde o temprano vamos a morir. ¿Cuándo? No tenemos ni idea. No sabemos si vamos a morir de viejos, de una enfermedad, nos va a atropellar un coche, se me va a caer el techo encima, no lo sé. Pero sabemos que ese momento llegará. El problema es que lo que Paz dice es que vivimos de espaldas a la muerte, y sí que es verdad. Quiero decir, de la muerte no se suele hablar, no solemos hablar, es una cosa que nos... O sea, es como que nos genera fatal ansiedad. O sea, yo por ejemplo pienso en morirme yo y es como, me da como ataquillos de ansiedad. Pero
Creo que también es muy necesario lo que está haciendo Paz Padilla de sentarse en muchos platos de televisión y hablar del tema, porque yo creo que yo opino muchas cosas como Paz Padilla. Yo, por ejemplo, la muerte yo no la veo conforme se suele ver. O sea, yo estoy muy cansado que la muerte se vea desde el sufrimiento, desde el dolor, desde... O sea, quedarnos anclados en el dolor y en el sufrimiento. Quiero decir, la muerte, yo estoy cansado de que las muertes tengamos que irnos a un tanatorio. No me gustan los tanatorios, no lo veo normal. O sea, yo no quiero tener un tanatorio. Yo cuando yo me muera, y está grabado, o sea, yo no quiero ninguna misa porque no soy católico. Quiero que cuenten pues anécdotas de las cosas que hemos vivido en los viajes, de las cosas que hemos vivido juntos. Todo eso, que coman, que beban, que coman pizza. Y que sea positivo, que me despidan desde un punto feliz, desde un punto de decir, jolín Andrés, mira todo lo que hemos vivido contigo, ¿sabes? Mira qué guay no lo hemos pasado, mira qué guay todo esto, o sea, te has ido, pero ahí vas a estar siempre, ¿sabes? Porque tenemos las anécdotas, tenemos todo lo que hemos vivido juntos. Y eso me parece mucho más bonito. O sea, yo eso de ir a un tanatorio para ponerme a llorar, yo eso es una cosa que yo no lo comparto en lo que se hace aquí en España. Yo sé que en diferentes países se vive obviamente la muerte de muchas maneras totalmente diferentes y la muerte se enfoca de manera diferente. Hay en sociedades y en culturas que la muerte está mucho más presente, se habla de ella, está más que asumida, entonces no pasa nada, es como no hay miedo detrás de eso, pero aquí en España es como la muerte es como un tema que no se toca. Y entonces me gusta mucho que Paz Padilla lo toque porque yo en muchos aspectos opino como ella. Creo que tenemos que empezar a cambiar un poco la mente y darnos cuenta de que la muerte obviamente es... A ver, la muerte es una mierda. Obviamente que es una mierda, quiero decir. Yo en mi caso, para que me entendáis, yo por ejemplo perdí a mi madre con 22 años. Quiero decir, sé lo que es la muerte, sé lo que es vivir la muerte de cerca. Sé que es que se vaya una persona muy importante en tu vida siendo muy joven, estar perdido, etcétera, etcétera. Pero yo tenía dos opciones en ese momento, cuando murió mi madre. O me quedo en casa encerrado, llorando, sufriendo y hundirme en una depresión, o intento tirar para arriba y verlo todo esto de diferente manera. Y entonces a mí, por ejemplo, la muerte de mi madre fue lo que me generó un cambio, fue la primera muerte cercana que viví y me generó un cambio en mi pensamiento en el sentido de decir, no, es que yo no quiero anclarme en el sufrimiento, yo no quiero anclarme en la pérdida, yo no quiero anclarme en esto. Oye, he vivido muchísimas cosas con mi madre súper guay, súper bonitas, éramos... Más que madre e hijo, éramos amigos, hemos vivido muchísimo. Los últimos meses con ella fueron súper divertidos, súper guay. Era amiga de mis amigos, quiero decir, estaba muy guay. Entonces decidí quedarme con las cosas positivas y obviamente que echas de menos a la persona. Obviamente que tú sigues cumpliendo años y esa ausencia está ahí y le echas de menos y dices, ay, pues ojalá estuviera aquí conmigo. Pero yo lo intento ver desde otro punto de vista, no desde ese punto de vista de sufrir, de ya no está, de ay, 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 de no quiero, tío, porque yo me di cuenta, fíjate, yo cuando mi madre muere, yo me acuerdo que al día siguiente de enterrarla, yo me levanté, me asomé al balcón, y además vivía en este caso, ahora estoy en casa de mi padre y en aquel momento cuando murió mi madre, yo estaba viviendo aquí. Claro, yo me acuerdo que al día siguiente de morir mi madre, yo me asomé al balcón y de repente pensé, tío, la vida sigue. O sea, yo veía a la gente que seguía con su vida y yo me acuerdo que esa tarde yo había quedado con mis amigos y decía, ostras, es que de repente mi madre ha muerto y la vida sigue. O sea, a los únicos que la han afectado es a nosotros, a mí, a mi hermano, a su familia, pero la vida sigue. Y claro, y en ese momento es cuando vives la muerte y te paras un poco a pensar lo que es la muerte y un poco a que de repente nos vamos de este mundo y oye, pues el mundo sigue girando y el mundo sigue adelante. De repente, claro, fue cuando yo dije, pues tengo que echar para adelante, o sea, yo no me puedo hundir. Y entonces ahí fue cuando mi visión de la muerte, mi visión de cómo despedir a los familiares cambió. Pero ¿qué pasa? Mi visión, por ejemplo, de la muerte, sé que no toda la gente lo va a vivir de esa manera. Entonces, claro, se han muerto familiares míos y obviamente pues se ha hecho un tanatorio y se ha hecho lo que se hace socialmente, que es lo que se tiene que hacer, porque obviamente en mi mano no está el cambiar eso. Si fuera de mi mano, yo no hago tanatorios y yo no hago nada. Yo hago una fiesta, que se lo pasen genial mi familia, mis amigos, que recuerden todo lo bueno de mí, que bailen y que se diviertan, porque al final creo que tendremos que cambiar un poco ese chip. Y también un poco cambiar el chip cuando perdemos a alguien, ¿no? Que obviamente es lo que digo, yo lo he vivido en primera persona, pues una persona importante como es una madre que de repente desaparezca de tu vida con 22 años, cuando tienes muchísimas cosas que vivir, dices, si algún día me caso, no me va a llevar al altar. Es decir, de repente yo
si me compro mi casa, ella no me va a poder ayudar a... Ay, pues venga, va, pues cómprate esto, pues cómprate lo otro. No, esa ausencia está ahí. Pero tengo dos opciones. O asumo esa ausencia y la intento vivir desde un lado más positivo y desde un lado mucho más sano, o anclarme en el sufrimiento toda mi vida de no tengo a mi madre y cada vez que eso llorar y pasarlo fatal. Y yo lo siento, pero yo en esta vida no he venido a sufrir. He venido a pasarlo bien, a vivir la vida, a disfrutar, y yo no quiero anclarme en ese sufrimiento porque creo que mi vida hubiera sido diferente si me hubiera quedado en ese sufrimiento y no hubiera visto la muerte desde otro punto de vista cuando pasó. Y bueno, dejando un poco ya de hablar un poco de mí, pero bueno, también creo que hablando de este tema, creo que para que un poco también entendáis de que luego en los comentarios no sea un poco el ay, sí, claro, es que tú lo dices porque no, yo he vivido la muerte de cerca, quiero decir, ha fallecido mi madre cuando yo era muy joven, con 22 años, que no tienes una madurez mental que tengo hoy en día. Entonces, quería contaros un poco lo que yo he pasado también con el tema de la muerte para que entendáis un poco de que sí que la he vivido muy de cerca y sí que antes de leer este libro yo tenía ciertos pensamientos de la muerte que no son los que políticamente correctos que se tienen que hacer, porque yo hago humor de la muerte. Yo hago mucho humor y yo hago humor también relacionado con el hecho de... No sé, a mí me parece que hay que reírse de todo en esta vida. Y hay que tener humor y hay que reírse de todo en esta vida. Y en esta vida, cuando tú te tengas un problema, tira de humor. Porque tú, cuando tú tienes un problema y lo enfocas desde el drama, es peor. Pero si tú tienes un problema y de repente le echas humor, va a ser mucho menos dramático y lo vas a ver desde otro punto de vista totalmente diferente. Y os lo aseguro yo que en el último año he tenido muchísimos cambios en mi vida, y si no llega a ser por el humor, quizás podía haber caído en una depresión seguramente, o muchas cosas que me han pasado. Y oye, siempre el humor ayuda. Y eso es una cosa que Paz Padilla dice en este libro y estoy muy de acuerdo. El humor ayuda muchísimo, no solamente con el tema de la muerte, sino cuando tenemos cualquier problema, siempre tirando del humor haces que todo pierda mucho drama y se pueda ver desde otro punto de vista. Por lo mínimo es mi opinión, que yo entiendo que haya mucha gente que lo que yo estoy diciendo no opina igual, es respetable, pero bueno, yo intento dar mi punto de vista respecto a estas cosas. Pero bueno, centrándome en el libro de Paz, digo que es bueno también leerlo con la mente abierta, porque ella te hace muchas preguntas en este libro, ¿no? Ella, por ejemplo, cuenta cuando fue a una psicóloga y dijo, ¿por qué Antonio, no? ¿Por qué Antonio siendo tan joven? ¿Por qué le ha pasado a él si en el mundo hay gente más mala? ¿Por qué él siendo tan joven? ¿Por qué si es muy sano? ¿Por qué le ha pasado esto, no? Muchas veces cuando te llega una enfermedad de estas características o cuando nos pasan cosas muy fuertes, de repente es ¿por qué, no? Y claro, y la psicóloga le dijo, ¿por qué no? Y claro, yo cuando de repente leí eso, porque yo hay muchas veces que yo leyendo este libro he tenido que parar y pensar en lo que Paz decía y digo, ostras, es que tiene razón. La misma explicación del por qué le ha pasado a él es la misma explicación que el por qué no. No hay explicación, de repente las cosas te pasan en la vida y tienes dos opciones, o tiras adelante e intentas solucionarlas, o pues anclarte pues eso, en el sufrimiento, en el drama, en el por qué. Entonces tienes esas dos opciones y yo soy más de la opción de tirar adelante e intentar solucionar las cosas, y ya que te pasa algo, pues ¿qué solución hay? ¿Qué solución no hay? Si no hay solución, pues ¿qué podemos hacer? Y no sé, el libro de Paz a mí me ha servido para pensar muchas cosas relacionadas no solamente con la muerte, porque muchas veces es como que parece que solamente habla de la muerte, pero no solamente es de la muerte, sino que también... ¿Está ladrando el perro? Seguimos. Que no solamente habla del tema de la muerte, sino de también aprender a vivir. Porque eso también es otra cosa que tiene este libro, porque te habla de la muerte, pero también te habla de un poco de cómo enfrentarnos a nuestra propia muerte y cómo vivir hasta que llegue ese momento, ¿no? Un poco que tenemos que aprender a vivir un poco, que a veces le damos mucha importancia a las cosas materiales, ¿no? A tener cosas, a tal, ¿no? Y muchas veces la vida va mucho más allá, ¿no? De esto, que al final nos vamos de esta vida y todo lo que tenemos se queda aquí. Que esa es otra cosa, por ejemplo, que yo viví cuando murió mi madre, ¿no? De repente yo tuve que vaciar su casa. De repente yo dije, todo lo que ha trabajado en la vida, para acabar todo metido en cajas, en la basura o donado. Y al final te vas dando cuenta, quizás por eso, al ser tan joven y a perder a mi madre con 22 años, muchas cosas que cuenta Paz en el libro, pues yo ya las había vivido y esos enfoques yo ya los tenía, ¿no? Y el haber leído este libro, pues es que te haces muchas preguntas. Porque yo nunca, siempre te paras a pensar, ¿hay vida después de la muerte? Y claro, y a veces me he parado a pensar, pero tampoco he leído información respecto a, simplemente, pues bueno, somos espíritus y de estas cosas que hablamos,
Pero claro, nunca me había parado yo a pensar en profundidad ciertas cosas que habla Paz en este libro. Y es muy curioso porque ella toca diferentes cosas, ¿no? De, pues lo que os digo, de muchas culturas, cómo viven la muerte desde el punto de vista de la ciencia, la muerte explicada por psicólogos, por ejemplo. Y hay una cosa que me gusta muchísimo, que lo voy a buscar, es que no sé exactamente lo que es. Bueno, a ver, es que en este libro, Paz, pues como os digo, ella habla un poco del proceso que ella tuvo desde que Antonio pues, le diagnostican la enfermedad, al momento en el que ella, pues eso, pues tienes que cuidar y tienes que ayudar a una persona a morir, que es lo que ella hace con Antonio, ¿no? Es las diferentes etapas por las que pasa. Hay un momento en el que ella habla de la disolución de los elementos, ¿no? Cuando, digamos, el proceso de una persona al morir es como la disolución del elemento tierra, disolución del elemento agua, entonces te va hablando un poco de cuando ya, pues ya en la recta final, digamos, de una persona que se está muriendo, pues la pérdida, por ejemplo, del elemento tierra se refiere un poco a cuando tú ya, el enfermo pues ya no puede valerse por sí mismo a la hora de levantarse, de incorporarse, y entonces en el libro te explica cómo tratar al paciente en esos momentos, ¿no? Porque me ha resultado muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que muchas veces no sabemos qué hacer o estamos perdidos, ¿no? Cuando de repente tienes una persona enferma. En este caso yo, por ejemplo, la pérdida de mi madre fue de la noche a la mañana, o sea, no dio tiempo a despedirse ni nada. Sí que la pérdida más cercana sí que yo he tenido un poco, que sí que me pude despedir, fue de mi yaya, y entonces en ese sentido sí que es verdad que algunas de estas cosas que he leído, ¿no? De, por ejemplo, pues es la disolución del elemento tierra, del elemento agua, del elemento fuego, del elemento aire y del elemento espacio. Entonces, hay algunas de estas cosas que yo al leerlas me ha recordado a cuando mi yaya pues estaba en ese momento de que se estaba muriendo. Entonces, claro, hay varias cosas que dices, madre mía, si yo esto lo hubiera sabido en ese momento, sé cómo podía haber actuado. Y entonces me parece muy interesante porque Paz Padilla en este libro, sin darse cuenta, va a ayudar a muchísima gente. Tío, es que lo veo súper necesario. Yo creo que este libro es un libro que yo recomiendo al 100% que os lo leáis, porque yo creo que la mente os va a cambiar mucho respecto a la visión de la muerte y nos da muchos consejos sin ella pretenderlo, sin ella saberlo, nos da muchos consejos de cómo afrontar la pérdida de un familiar o cómo enfrentarnos quizás a esos últimos momentos, ¿no? Que de repente, pues como eso, pues el enfermo no se puede levantar y no sabemos qué hacer, ¿no? Y aquí pues te explica, pues mira, pues trátalo con normalidad, simplemente tienes que ayudarlo, no le hables como si fuera un enfermo, háblale con naturalidad, es como te da unos consejos y te da unas cosas muy, muy, muy importantísimos. Y a mí este libro, sinceramente, creo que me ha ayudado mucho a ver la vida de otra manera y a empezar a ver la muerte desde otro punto de vista. Sí que es verdad que quiero volver a leérmelo, porque cuando lo lees, me lo he leído básicamente en horas han sido en 6 horas. Lo que pasa es que me lo he leído en 3 días, pero bueno, en 6 horas lo he tenido leído. Te engancha muchísimo y lo voy a volver a leer con más tranquilidad y a volver a hacerme esas preguntas que hace Paz, ¿no? Cuando de repente te empieza a analizar la muerte de diferentes puntos de vista. Lo quiero volver a leer para no sé, como para volver a plantearme muchas cosas, porque sí que es verdad que leyéndolo de repente te planteas muchas cosas, ¿no? De la vida y de la muerte, ¿no? Del hecho de cómo disfrutamos la vida, de cómo enfrentamos los problemas, ¿no? O de repente te das cuenta y dices, es que esto es un problema fuerte y un problema grave, ¿no? Que te pase esto. Y muchas veces nos agobiamos en la vida por tonterías. Que está claro que al final cada uno cuando tiene sus problemas son los más importantes y los más fuertes, ¿no? Pero no sé, estoy en ese momento de mi vida en el que me gusta mucho preguntarme el porqué de las cosas, ¿no? El por qué yo actúo de una manera determinada con algunas cosas, por qué yo me da miedo esto, por qué me da miedo lo otro, por qué no sé qué. Entonces estoy en ese momento, que creo que se dice de crecimiento personal, ¿no? De preguntarme muchas cosas, ¿no? De por qué me da miedo hacer esto, por qué me da miedo hacer lo otro, por qué de repente piensas, Andrés, que no puedes hacer esto, por qué piensas que tal. Estoy en ese momento, ¿no? De autoconocimiento, de ir analizando mi vida, de darme cuenta de las cosas que no me gustan de mí, intentando cambiarlas, intentando enfocar la vida de diferentes maneras. Y este libro justamente llega en ese momento en el que me estoy planteando muchísimas cosas en mi vida y en el que me ha hecho pensar mucho sobre la muerte. Y en el que yo creo que sí que me está ayudando a verla de diferente manera. Y
a darme cuenta que mi visión de la muerte, que no solamente la tenía yo, sino que mi mejor amiga también, muchas veces hemos hablado de este tema, ¿no? De a la hora de despedirnos de familiares o amigos que mueren, tenemos una visión totalmente diferente a lo que se suele tener normalmente. Y este libro me ha ayudado a darme cuenta que, oye, que voy por el buen camino y que yo no quiero despedirme de la gente desde ese punto de sufrimiento, tío. Quiero recordarlos guay, no quiero recordarlos desde el sufrimiento, llorar, drama, no. Yo en mi caso no. Respeto totalmente, obviamente, a toda la gente que quiera enfocar la muerte desde ese punto. Es respetable que alguien, pues oye, pues quiera vivir la muerte de esa manera. Y como dice Padilla, tú puedes tener mucha pena y puedes ser feliz, no tiene que ver una cosa con otra. Quiero decir, es lo que os digo, al final cuando yo muere mi madre, obviamente, por mucho que lo enfoco desde cierto punto de vista, obviamente, pues la echas de menos. Pero el enfocarlo todo desde otro punto de vista mucho más... con menos drama, pues también hace un poco que, pues oye, pues todo sea mucho más llevadero y no todo sea tan dramático y no nos hundamos ahí muchísimo. Pero bueno, que es lo que digo, que respeto totalmente a cualquier persona que tenga diferentes opiniones. Pero que si tenéis miedo como yo a la muerte, os lo leáis, porque yo creo que os va a plantear muchas preguntas y muchas cosas. Y yo creo que desde aquí, no creo que Paz vea el vídeo, pero bueno, que muchísimas gracias por este libro, porque creo que me has hecho plantearme muchísimas cosas muy necesarias y de ver la vida y la muerte desde otro punto de vista. Y yo creo que es muy necesario y es un libro que te va a enseñar a aprender. Y aparte de llorar y reír mucho, porque Paz es que siempre te hace reír. Y además que te cuenta unas anécdotas la tía, que es como, te ríes muchísimo, la verdad, las cosas conforme son. Y bueno, no sé si este vídeo se va a quedar muy largo, muy corto, no sé exactamente cómo ha quedado, porque yo aquí cuando grabo los vídeos me siento, empiezo a bla, 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 empiezo a hablar, y se me va la vida, básicamente, es como, me pongo aquí a hablar y empiezo a desparramar como un cochino. Entonces, bueno, que espero haber explicado un poco de qué va el libro. También quería dar un poco pues mi punto de vista respecto a este tema y un poco las vivencias que yo he tenido respecto a la muerte y demás para que me entendierais un poco. Que no sé cómo habrá quedado, pero bueno, simplemente quería deciros que a mí este libro me ha hecho pensar muchísimo. Me lo quiero volver a leer porque creo que es muy guay las preguntas que hace Paz respecto a la vida, la muerte y todo esto. Yo creo que sin darse cuenta está ayudando a muchísima gente y a mí personalmente creo que es un libro que lo voy a tener muy presente, por lo que digo, lo voy a volver a leer. Y bueno, eso, que espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios si habéis leído el vídeo, qué os parece. No sé qué visión tenéis vosotros de la vida, de la muerte. En este caso, si tenéis una visión totalmente diferente. Si sois de un país que no sea España, porque en España ya sé cómo se vive el tema de la muerte, como os lo he explicado. Pero bueno, en vuestros países, ¿cómo se vive este tema? Si la muerte es una cosa de la que se suele hablar, no se suele hablar, o quizás en vuestra familia pues enfrentáis la muerte de diferente manera, que no sea desde un punto de vista del sufrimiento, desde la pena, sino decir, bueno, estamos tristes, pero vamos a despedirlo con alegría, con tal. Me gustaría también que me lo dijerais. Y nada, eso, que espero que os haya gustado el vídeo, y nada, pues que le deis al me gusta si os ha gustado el vídeo, darle al no me gusta, pues si os ha gustado. Si os ha gustado el vídeo y os ha gustado el canal, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, que yo pues encantado de cada vez seis más personitas allí detrás, que básicamente espero haberme explicado muy bien. No sabías hacer este vídeo o no hacer este vídeo porque yo muchas veces hablar de series, yo me puedo sentar aquí y hablar de series y pim pam, yo os hablo de las cosas. Pero a veces cuando tengo que tocar temas serios, no sé si lo hago bien o lo hago mal, porque siempre tienes ese miedo de decir, esto es una pantalla y yo no sé cómo lo van a recibir ahí detrás, ¿no? De repente tú piensas que estás mandando un mensaje y de repente quizás la gente lo recibe de otra manera. Pero bueno, yo solamente he querido, pues eso, hablaros un poquito de este maravilloso libro de Paz, de hablaros un poco de mi enfoque o de conforme me ha hecho sentir a mí este libro, pues lo que os he dicho. Si tenéis la suerte, compraros el libro, que está muy guay. Ya sabéis que en la cajita de información os dejo el enlace por si queréis comprar el libro, en este caso por Amazon. Y yo es que es por el único sitio que lo he conseguido. Porque online no lo consigo tampoco en ningún sitio. En Amazon tuve la suerte de poder conseguirlo porque aquí la señora Paz Padilla lo está petando. Así que nada, que yo me despido. Hasta un próximo vídeo, que no paro de hablar. Adiós.